trabajosa a veces para muchas personas. Es muy difícil, ¿no? Para la mayor parte de nosotros es difícil hablar o discernir el comportamiento de las personas. Pero el tema de hoy es el juzgar a los demás. Está en Lucas 6:37 y también está al 38. Y hay algunos otros temas, pero bueno, vamos a ver aquí en Mateo 7, del 1 al 12, que es donde estamos estudiando nosotros. Y lo voy a leer de corrido y quisiera que solamente me siguieran si es que tienen sus Biblias en sus casas. Si no las tienen, corran a donde están y tráiganlas, desempólvenlas, porque yo creo que ya para este tiempo de pandemia ya muchas Biblias ya están pegadas. Entonces, sacúdanlas y síganme, por favor, abran sus Biblias en Mateo 7, del 1 al 12. A lo mejor me van a decir, ay, ¿para qué dijiste tanta cosa? Pues para ver si nos cae el 20, ¿verdad? Bueno, dice en Mateo 7, voy a empezar a leer. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y enseguida está la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar, por favor. Dios, te damos gracias por esta mañana, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, que es una palabra, Señor, tan profunda para nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, que si no las entendemos, vamos a vivir consecuencias y vamos a vivir tiempos, Señor, que tú no quieres que vivamos, pero que vivimos, Señor, por desobediencia y por falta de atención a tu palabra. Señor, no nos permitas interpretar la palabra de acuerdo a como nosotros queremos, sino permítenos interpretar esta palabra conforme a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos y te pido, Señor, que tu Espíritu sea el que hable a través de lo que pueda yo exponer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un tema bien difícil. Como les decía yo, es un tema muy difícil. Juzgar. Y todos lo hemos hecho, a la ligera o con premeditación, alevosía y ventaja. Y yo busqué en el diccionario qué es lo que significa la palabra juzgar, y la palabra juzgar
significa deliberar, es deliberar un caso. Y esto lo hace un juez, un tribunal, a quien se ha puesto como autoridad para poder resolver un caso. Y se juzga acerca de un asunto o de las acciones de una persona y se emite sentencia o dictamen sobre ello. Y también otra definición es formar un juicio o una opinión sobre una persona o cosa, y no se debe juzgar a la gente a la ligera. Y pues yo creo que todos nosotros hemos juzgado a la ligera. ¿En cuántas ocasiones? Y luego nos damos de topes y decimos, chispas, ¿para qué dije eso? ¿Por qué hablé esto? ¿Por qué me expresé así? Y es que nos expresamos de acuerdo a nuestra inteligencia, nuestra forma de pensar, a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y dice mucha gente, no, pues genio y figura hasta la sepultura y que a ver quién me cambia, ¿verdad? Y entonces por eso muchas veces juzgamos así. Y pues antes, para todo esto estaba yo estudiando otras conferencias que he estado escuchando y me acordé mucho de el día que le tocó a Adi compartir acerca de los juramentos. Y esta palabra que él dio a mí me llegó muy profunda porque verdaderamente los juramentos son algo impresionante, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, no le vuelvo a hablar, ¿verdad? Pero por esta que no vuelvo a hablarle ni a dirigirle la palabra, ¿verdad? Y hacemos, porque hicimos un juicio de esa persona, no queremos volver a tener nada que ver con ella, no queremos volver a tener ningún roce, y nosotros pintamos nuestra raya. Pero la palabra de Dios no es así. Él habla de otra forma. Él dice que nos tenemos que poner de acuerdo. Cuando las situaciones han sido tan recurrentes en las situaciones y en las interrelaciones que llegamos a tener como seres humanos, tiene que haber siempre un hasta aquí en todo. Sí, puede haber un hasta aquí, pero siempre con cordura y sin resentimiento, porque cuando el resentimiento se hace patente, se hace evidente en nuestras vidas, entonces lo que estamos dañando a nuestro corazón, no estamos dañando nuestra mente, estamos dañando nuestro corazón y estamos dañando nuestra vida. Pero Dios es un Dios justo y Dios es un Dios de orden. Dios no permite que muchas situaciones que se suceden y que pasan puedan seguir pasando. Él tiene límites, nos pone límites. Y Jesús está en esto que acabamos de leer. Jesús está amonestando de los juramentos. Eran muy importantes porque si se hacían los contratos en el Antiguo Testamento, según lo que explicó Adi, decía el Levítico 19:11 que si tenían que jurar por Dios, solamente eso era correcto. Solamente eso tenían que hacer, no podían jurar. Ellos juraban, como nos explicaba Adi en ese día, juraban por el templo, juraban por la banca, juraban por la comadre, juraban por los padres, y no era así. No, entonces ellos se habían ya, tenían estipulado que solamente podían jurar por Dios, pero el nombre de Dios no se puede jurar en vano. Así es que si en algún momento tú has dicho, te lo juro por Dios, está muy mal hecho, porque no se puede jurar el nombre de Dios en vano. Bueno, ellos hacían muchos juramentos y esos juramentos los hacían a veces en virtud de que ellos tenían la idea y la conciencia de que con esa persona ya la habían juzgado y no tenían que volver a tener nada que ver con ella. Pero bueno, cuando hayas hecho un voto al Señor, apresúrate a cumplirlo. O sea, no hagamos votos a la ligera, no nos dejemos llevar por las situaciones que estamos viviendo. Cuando hayas hecho un voto al Señor,
apresúrate a cumplirlo, cualquiera que sea la cosa que le hayas prometido, porque el Señor exige que cumplas con prontitud tus votos. Es pecado si no lo haces. Así lo dice en Deuteronomio 23:21. Y bueno, ellos juraban por todo lo que se les ocurría, por todo lo que se les ocurría. El caso es que ellos pudiesen tener en qué respaldarse. Los escribas y los fariseos hacían votos y juramento. Eran la gente más preparada, la gente que tenía un conocimiento por encima de los demás, y ellos lo hacían. Luego entonces la congregación, las gentes que estaban con ellos, pues hacían lo mismo porque ya veían el ejemplo y lo repetían ellos, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en ese caso, porque nosotros como hijos de Dios, como hombres y mujeres cristianas, que nos decimos cristianas, tenemos que seguir ya no el ejemplo del pastor, ya no el ejemplo de la pastora, que es muy bueno porque es un parte del testimonio. Y dice la palabra, por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Tenemos que fijarnos, ¿verdad? La forma en que nos expresamos, los pastores tenemos que fijarnos aún en nuestras actitudes, en nuestra forma de ver, ¿verdad? Porque hay miradas que matan. Tenemos que tener cuidado en nuestra forma de hablar, en nuestras expresiones, porque somos ejemplo para mucha gente. Dice la palabra en Juan 7:35, dice que tú sí sea sí y tú no, no, y que la gente sepa que cuando decimos algo será real y verdadero. Es un ejemplo bien grande. Y en Génesis 3:7 dice que Satanás es llamado padre del engaño. Y él siempre nos va a engañar, nos va a hacer creer que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y él es el padre del engaño en la condición pecaminosa de la caída, ¿verdad? Él llevó a Adán y a Eva a pecar. Y bueno, no juzguéis para que no seáis juzgados. No seas cruel, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Vamos a analizar algunas frases. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y se los voy a parafrasear. No seas cruel, juzgón o criticón. No andes de boca en boca difamando a la gente. Si tú te dices cristiano, si tú piensas que eres una persona que fuiste rescatada, comprada, justificada, redimida por Jesucristo, no puedes hacer esto. No puedes ser cruel, no puedes ser juzgón, no puedes andar difamando a las personas de boca en boca. Guárdate tus comentarios o hazlos con gente a la que no dañe su corazón. Esto es lo que quiere decir el Señor cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados. A veces los cristianos, los hijos de Dios, damos por hecho que como somos hijos de Dios tenemos el valor, tenemos como les dijera yo, la autoridad para decir, este está mal porque está haciendo esto y esto, y hacemos la lista de todos los errores de las personas, pero no nos fijamos nosotros mismos lo que estamos haciendo. Dice en Romanos 14 del 1 al 4, les dije que tuvieran sus Biblias a la mano o que por lo menos anoten para que después repasen. Primero voy a leerles Santiago 5:9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Dios te está observando.
Dios está cuidando cada uno de tus actos. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Así es que no estés juzgando a los demás. Deja de estar observándolos nada más para ver en qué les caes, para ver qué cosa hablas mal de ellos, para ver qué dices mal de ellos. Dice, mirad, el juez está a las puertas. Él te está viendo. Es el huésped silencioso en cada habitación que tú estás. El Espíritu Santo de Dios está ahí, observando, viendo tus actitudes, tu forma de hablar, tu forma de comportarte. Hoy en día con las redes sociales hasta nos reímos, ¿verdad? Porque ha habido tantas situaciones, se ha descubierto maestros gritándoles a sus alumnos, pero también se ha visto alumnos faltándoles al respeto a sus maestros. ¿Cuánta gente hemos visto, cuántas faltas de respeto ahora con todo esto que gracias a Dios se nos dio? Hemos podido ver tantas inconsistencias en la vida del ser humano y nos damos cuenta que verdaderamente muchas situaciones se han perdido, pero no porque se hayan perdido en el mundo perdido y en el mundo destruido y en este mundo caído, no, es por el corazón de las personas. El mundo fue creado perfecto, el mundo era un paraíso, el mundo fue creado para que tú y yo lo disfrutáramos, para que tú y yo fuéramos felices, para que pudiéramos disfrutar de todo lo que existe, de todo lo que hay, aún de los seres humanos. Pero nosotros hemos destruido, porque es el corazón el que ha destruido toda la obra perfecta de Dios. No es otra cosa. En Romanos 14, del 1 al 4, dice, aceptad al que es débil en la fe. No para juzgar opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Cuántas veces nos la pasamos juzgando al que no viene a la iglesia, al que no se congrega, al que no quiere aprender la palabra, al que no quiere buscar a Dios, porque no quiere comer carne fresca, le gusta comer legumbres? Y somos bien buenos para juzgar. Somos bien buenos para estar diciendo, es que es por demás, no quiere aprender. ¿Cuándo te has preocupado por hablarles por teléfono? ¿Cuándo te has preocupado por orar por ellos? ¿Cuándo te has preocupado por arrodillarte, clamar por ellos, pidiéndole misericordia a Dios por la vida de todos esos que se están perdiendo? Qué tremendo que jóvenes, muchachos tan jóvenes han muerto últimamente en accidentes, en situaciones tan difíciles. Y sus padres nunca se preocuparon por hablarles del Señor. ¿Quién eres tú para juzgar a tu criado? Para su propio amo está en pie y cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Eso dice Romanos 14, del 1 al 4. Todo lo que les acabo de leer. Sé quién eres tú para juzgar. ¿En qué lugar te pones tú para poder juzgar como juez? ¿Cómo puedes decir, este hace esto, este hace esto otro, este se comporta mal, este no obedece a la palabra de Dios? Y tú no te das cuenta de lo que tú estás viviendo personalmente. ¿Cómo estás viviendo tu vida?
¿Estás realmente dedicándole ese tiempo que Dios te pide que le dediques? ¿Estás realmente ofrendándole a tu Señor de tu alabanza, de tu adoración, de tu tiempo, dinero y esfuerzo? Porque así dice la palabra en Deuteronomio. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Todas tus fuerzas es el trabajo, el fruto de tu trabajo. Y cuánto trabajo nos da darle al Señor lo que le corresponde. Cuánto trabajo nos cuesta. En 1 Corintios 10:10 dice, no ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Sabes que cuando en tu caminar y en tu diario vivir está la murmuración, el chisme, el estar hablando mal de unos y de otros, lo único que estás haciendo es que le estás dando un lugar al destructor en tu vida, para destruirte a ti mismo, porque todo esto trae amargura, resentimiento, rencor, ira. Y todo eso son obstáculos para que tú tengas una relación personal con tu Señor. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Hay familias completamente destruidas. Hay familias que no pueden ni verse. Hay familias que cuando se sientan se están observando, nada más juzgándose unos a otros. Y hay familias que eran familias tan grandes y ahora son 3, 4 personas sentadas. ¿Por qué? Porque no pueden ni siquiera platicar. Se la pasan mordiéndose unos a otros. Dice, si os mordéis y os devoráis unos a otros. La palabra de Dios de veras es tan exacta en todo lo que tiene que decir. Habla tan claramente que cuando tú dices, es que no le entiendo, es porque no la lees. Una persona que dice no la entiendo es porque no la conoce, no conoce a Dios, no conoce su lenguaje, no conoce cómo se expresa, no conoce cuando se trata de que Él te está llamando la atención y te está diciendo, ya no lo hagas, entiende lo que te estoy diciendo. Dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y en Mateo 18, del 21 al 35, habla acerca de una parábola, la parábola del deudor que no perdona. Y esta parábola nos lleva a entender muchas cosas que nosotros a veces pasamos por alto de las circunstancias. Y habla acerca de un deudor que le debía a un rey. Y este hombre le debía al rey mucho dinero. Pero un día el rey lo mandó llamar y le dijo, ven. Y cuando llegó esta persona, le dijo, págame lo que me debes. Y le dijo el siervo, es que no tengo con qué pagarte, no tengo dinero. Y le dijo, pues tienes que pagarme. Tú dijiste que tal día ibas a venir a pagarme y no has venido. Y le dijo, sí, pero no tengo dinero, por favor, perdóname. Y dice la Biblia que él se echó a sus pies y le dijo, perdóname, por favor, perdóname. Entonces el rey fue movido a compasión y le dijo, no importa lo que me debas, vete, te perdono. Y lo perdonó, le perdonó la deuda tan grande que él tenía. Y cuando este hombre salió del palacio, iba para su casa, se encontró a un hombre que le debía y le dijo, págame lo que me debes.
Y el otro hombre le dijo, no tengo dinero. Y le dijo, sí, págame lo que me debes. Como él no quiso, le dijo, no, es que no tengo con qué pagarte. Lo tomó del cuello y dice la Biblia que lo tenía pegado en la pared con la mano en el cuello para que le pagara, y se le había olvidado a este hombre que a él le acababan de perdonar, el rey le acababa de perdonar su deuda. Entonces, las personas cercanas al rey lo vieron y fueron con el rey y le dijeron, ¿te acuerdas del hombre que acabas de perdonar? Y dijo, sí. Y dice, pues tiene al otro hombre que le debe a él, lo tiene ahí y le estaba pegando y lo tenía amagado porque quería que le pagara. Entonces el rey se enojó mucho y mandó por él, dijo, tráiganmelo aquí. Y cuando llegó, dijo, ahora mándenlo a la cárcel, mándenlo al calabozo y ahí échenselo a sus verdugos. Sabes que cuando tú no perdonas, tus verdugos son el resentimiento, el odio, el rencor, la amargura. Y entonces sí ya puedes decir, aquí lo traigo, porque eres presa de todos esos verdugos que están destruyendo tu vida. Están acabando contigo. ¿Por qué? Porque cada vez que ves a las personas es que no puedo, tengo ganas de destruirlos, me los quiero acabar o me lo quiero acabar. Es que si lo tengo enfrente, me lo cacheteo, ¿verdad? O si lo tengo enfrente, le pego, pero el día que lo vea me va a oír. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho todos? Yo misma lo he dicho. Porque se nos olvida. Se nos olvida lo que el Señor dice en su palabra. Dice Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. En Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Veía yo una película hace algún tiempo donde parece ser que había un hombre que era el único que había sobrevivido de toda la catástrofe que había habido en el mundo. Y ese hombre caminaba y caminaba por las calles desoladas, todo destruido, no había nada, no había plantas, no había nada, solamente pura destrucción. Y me acordaba yo de ese terremoto que pasamos en el 85 cuando caminaba por las calles. Yo, gracias a Dios, bueno, una vez sí fui. Y para mí fue impactante ver la destrucción tan grande que había. Y buscar a las personas que tú amabas y saber quién sabe dónde estaban. Y todavía tenemos tiempo de ponernos a cuentas. Dice, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Este hombre no supo perdonar y él fue juzgado igualmente. Pero luego dice más adelante en lo que acabamos de leer, ¿y por qué miras la paja del ojo de tu hermano? ¿Por qué la miras? Dice Santiago 4 del 11 al 12. Hermanos, no habléis mal de los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres más cumplidor de la ley, sino que eres juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez,
que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú? Realmente eres un hombre tan bueno que no tienes nada de que se te acuse. Eres tan bueno. Dice, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano? ¿Por qué la ves? Saca primero la paja de tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Filipenses 2, 14 al 16. A eso se refiere, mis amados hermanos. No le den otra interpretación que no tiene. Esta no es otra interpretación. La palabra de Dios es bien clara. Dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, dice Filipenses 2 del 14 al 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Tú eres irreprensible y sencillo? ¿Realmente no nos consideramos irreprensibles? Que nadie pueda decir nada acerca de nosotros como para hablar acerca de esa paja del ojo de tu hermano. Hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Eso le estaba diciendo Pablo a los filipenses. Dice, hacen todo sin murmuraciones, sin discusiones. Ustedes son irreprensibles y sencillos. Son hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Ustedes son así. Puedo sentirme satisfecho de todas las cosas buenas que están haciendo, como para que estén fijándose en todos los errores de todos los demás. ¿Tú eres así? Dice más adelante, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Esta frase la he escuchado, no tienen ustedes idea cuántas veces, de parte de cristianos piadosos. Y hasta te dicen, no le eches las perlas a los puercos. Y toman literalmente la palabra de Dios para expresar. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para hacer todo esto. Pero voy a darte una explicación para que lo entendamos bien. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Los perros y los cerdos son representativos de los que ridiculizan, rechazan y blasfeman el evangelio. A eso se refiere. Una vez que has sido dado a ellos, cuando tú ya les has compartido a mucha gente, le has dicho, y la gente no quiere entender. Por eso nosotros debemos de poner por delante siempre el evangelio de Cristo. Antes de que tú murmures, hables, juzgues, digas algo de una persona, lo primero que tienes que hacer es exponerle la palabra de Dios. Y por delante, antes de que tú hables cualquier otra cosa, primero tienes que llegar con la palabra de Dios, hacer que las personas entiendan el evangelio de Jesucristo, porque a final de cuentas, al único que pisotean es el evangelio de Cristo. Cuando esas personas ya entendieron de lo que se trata.
Pero nosotros como verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, nosotros necesitamos identificar a esas personas a través del discernimiento, porque el que es espiritual lo juzga todo. Generalmente así sucede. Y miren, en 1 Corintios 2:15 dice, la persona sin el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir solo a través del Espíritu. O sea, tú no puedes hablarle a una persona de cosas del Espíritu, de cosas del Señor, porque no las entiende. Quiere decir que no le ha amanecido espiritualmente. Por eso las personas hacen las cosas incorrectamente, porque no conocen al Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar es llegar a su corazón y a su vida espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú y yo somos personas de Dios, porque tú y yo conocemos el Evangelio de Jesucristo, porque tú y yo hemos aprendido, caminado, crecido, hemos sido educados en la palabra de Dios y no podemos hablarle a la gente de otra forma. Cuando nosotros nos ponemos como el mundo se pone, no damos entendimiento de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Cristo estaba dando instrucciones a los discípulos a no tratar de convertir las multitudes de una forma política. ¿Qué sucede hoy en día con los políticos? Puras promesas, ¿verdad? Pero ¿dónde están los hechos? Los hijos de Dios debemos de demostrar con hechos lo que vamos a hablar. Yo pienso que así debería de ser, ¿no? Por eso dice la palabra, con los frutos los conoceréis, por sus frutos. Por la forma en que se comportan, por la forma en que hablan, por la forma en que se expresan, por la forma en que disciernen muchas cosas, los vas a conocer. Vas a saber de qué se trata. Como quien dice, de qué pie cojean, ¿verdad? Vamos a saber quién es quién. Decían por ahí hace mucho tiempo, ¿no? Para saber quién es quién, hay que fijarse primero. Hay que fijarse primero. Tenemos que equilibrar el juicio con el discernimiento espiritual, no con el discernimiento carnal. Si tú en tu vocabulario está hablar y decir es que me sale la carne, es que no estás obrando en el espíritu. Estás obrando carnalmente. Tú mismo lo estás diciendo. Si en tu vocabulario está la palabra carnal, quítala. Quítala porque tú no eres un hombre ni una mujer carnal. Tú eres un hombre y una mujer espiritual, comprado, lavado con ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese no debe de ser nuestro vocabulario. Tenemos que ser hombres y mujeres que apliquemos verdaderamente la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor Jesús, después de todo lo que Él les habló, después de que les enseñó que no echaran las perlas a los puercos, les habló de la regla de oro. Por eso les habló así. Por eso les decía que todo lo que ellos pidieran, todo lo iban a recibir. Les dijo, pedid y se os dará. Pidan, después de que hagan mi perfecta voluntad, pidan, dice, y se les va a dar. Busquen, dice, busca la palabra de Dios, busca las enseñanzas de Dios, busca personas que te puedan dar un buen consejo, busca personas que te puedan llevar al conocimiento de la verdad, de la palabra de Diad. Buscad y hallaréis.
y vas a hallar la verdad. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, llamad y se os abrirá. Cada vez que tú llames al Señor, Él va a abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunde sobre tu vida, que sobreabunde inteligencia, que sobreabunde amor, que sobreabunde paz, que sobreabunde misericordia sobre tu vida. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, dice, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Al menos que sea un desalmado. Un hombre que no sea de Dios. Un hombre que no conozca verdaderamente del Señor. Es por eso que el Señor hablaba de esos hombres que todavía no entienden del Señor. De esos hombres a los que se les ha predicado, han conocido, han caminado en el camino del Señor y todavía hacen sus fechorías. Todavía ya regresaron, como dice la palabra, a su vómito y vuelven a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. Quiere decir que no eran de nosotros. Y nosotros tenemos que entender esa palabra. Porque una cosa puede ser la disciplina. La disciplina del Señor duele. Y duele mucho. A ningún niño va y se pone de pompas para que le des, para que lo disciplines por gusto. Ningún niño lo hace. Si lo hace, posiblemente lo haga porque está disciplinado para hacerlo y porque está enseñado para hacerlo, pero no lo hace con gusto. Así los hombres y las mujeres no permitimos que se nos discipline por gusto. A veces lo hacemos porque nos sometemos, pero solamente por eso. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Sin embargo, los hay. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. También los hay. Yo conozco muchos. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Tú tienes un Dios amoroso. Nunca lo compares contigo. Nunca lo compares contigo porque nosotros nunca podremos ser como Dios. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así decían. Pero ellos se habían formado la ley de acuerdo a todo lo que se había dicho. Y la palabra de los profetas era una palabra fuerte, una palabra que ellos habían establecido. Pero realmente ni aún los sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos cumplían nada de esto. Pero Jesús conocía perfectamente bien todo. Y es por eso que Él daba la enseñanza para que entendieran y comprendieran realmente qué era lo que Él quería que ellos aprendieran. Y algo que nosotros aprendemos el día de hoy es a no juzgar. No juzgues a la ligera. Si tú tienes fundamentos, tú tienes bases, tú tienes realmente la solución, yo solamente te puedo decir algo. Como hijo de Dios, no puedes juzgar como el mundo juzga. No puedes juzgar, nunca lo puedes hacer. Tú tienes que aprender a que antes de dar un juicio,
El ser humano hace algo, y siempre se los he dicho. El ser humano acusa. Después de que el ser humano acusa, juzga. Y después de que juzga, condena. Pero el Señor observa, perdona y vuelve a perdonar. Y siempre perdona todas tus ofensas. Así que guarda tu boca, guarda tu vida, guarda tus emociones, guarda tu corazón y guarda tu alma. Ya son tiempos muy difíciles y son tiempos en los cuales el Señor está esperando que entendamos y que comprendamos las Sagradas Escrituras tal y como dice. Si no lo entiendes, analízalo, ponte a estudiar, imprégnate de la palabra para que entiendas cuál es el significado de cada palabra de las Sagradas Escrituras. Nosotros recibimos nuestra salvación por gracia y de gracia debemos de dar. De gracia, mis amados hermanos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que os medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar. Dios, no cabe duda, Señor, que en cada palabra que tú nos das, nos zarandea, Señor. Nos manifiestas tanta inmundicia todavía, Señor. Pero te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, benigno con nosotros. Perdónanos, Señor. Enséñanos, Señor, a hablarnos, a expresarnos, a amarnos y a comprender, Señor, tu amor tan grande que has tenido para todos nosotros. No permitas que el enemigo nos engañe, Señor, sino en justicia podamos, Señor, ver tu poder y autoridad derramada sobre nuestras vidas en cada momento. Gracias, Señor, por esta palabra, porque yo sé que es la palabra que tú tenías para nosotros, Señor. Y gracias por lo que a mí toca. Sana nuestro corazón, sana nuestras vidas, Señor, y que podamos ser un ejemplo claro de lo que tú eres en nosotros. Que seamos irreprensibles, Señor, porque estamos esperando tu venida. Gracias, poderoso Dios. No nos permitas juzgar, Señor, para que no seamos juzgados. Gracias, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Acepta nuestra ofrenda, Señor, como sacrificio de alabanza a tu santo y bendito nombre.